Se suponía que la ventisca duraría 2 días. Luego 2 se convirtieron en 3. Y de repente ya estaba en el 4º día atrincherado en mi cabaña. Lo único que podía ver fuera era la nieve. Un vacío blanco y cambiante que ocultaba el resto de la cordillera. Busqué las estrellas por costumbre, pero habían desaparecido, sepultadas tras capas de tormenta. El cielo era negro, denso de nubes, de nieve y de noche. La línea de los árboles, normalmente nítida, ahora era apenas visible. Un borrón de oscuridad que a duras penas separaba la naturaleza de la cabaña. La espesa nieve difuminaba los bordes, convirtiendo los árboles en sombras que se movían con el viento. Lo que una vez fue un límite definido y familiar, ahora se había perdido en el blanco de la nieve y en la oscuridad de la noche. Al menos estaba preparado. Antes de que azotara la tormenta, había bajado la montaña en coche hasta el pueblo cercano para abastecerme de provisiones, como siempre hago. Llené mi vieja y buena 150 de comida, agua y cualquier otra cosa que pudiera necesitar para capear lo peor del temporal. De vuelta en el claro junto a la cabaña corté leña. Ya tengo suficiente apilada como para aguantar una segunda edad de hielo, pero me da algo que hacer, algo que rompa el silencio, todos sus aspectos. El sonido sordo y rítmico del hacha contra la madera, el olor a pino fresco, la forma en que la pila crece con cada golpe, todo ello evita que piense demasiado. No recibo visitas. No es que esté siendo dramático, es un hecho. El vecino más cercano está a 40 minutos en coche montaña abajo, y eso cuando las carreteras están despejadas, cosa que no lo están ni lo han estado en días. Por eso cuando oí un golpe en la puerta, casi se me cae de las manos la taza de chocolate que sostenía. No fue fuerte, solo 2 golpes lentos y deliberados en la puerta, luego nada. Me quedé allí de pie en la cocina unos segundos escuchando, esperando oírlo de nuevo. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero bajo el viento el silencio volvió a sentarse como una manta. No le siguió ni otro golpe ni una voz que llamara. Supuse que lo había imaginado, la fiebre de la cabaña y todo eso, no sería la primera vez. Pero caminé hacia la puerta de todos modos. Algo dentro de mí no me dejaba ignorarlo. Pudo haber sido curiosidad, o quizá estaba tan malditamente hambriento de compañía que deseaba que hubiera alguien ahí fuera. Abrí la puerta y allí estaba. Un chico de 20 y pocos años. Quizá podría haber pasado por un estudiante universitario si no estuviera medio congelado. Tenía la cara pálida como el papel, los labios azules y los ojos abiertos, vidriosos, como si no estuviera del todo presente. La nieve se aferraba a su abrigo en pesados grumos y temblaba con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. Dios, dije, antes siquiera de pensarlo. No respondió, ni siquiera me miró. Se quedó allí, temblando en el umbral, como si no supiera dónde estaba. Debería haber dudado. Debería haberle preguntado qué hacía fuera en medio de una ventisca, quién era, cómo había llegado hasta aquí, pero no lo hice. Si cerraba la puerta y él moría ahí fuera, nunca podría vivir con ello. Esa parte de mí, la que una vez fue un marido, la que podría haber sido un padre, sigue ahí en alguna parte, aunque ahora sea más silenciosa. Entra, dije. Venga, vamos a que entres en calor. Entró sin decir palabra.
El viento cerró la puerta de golpe tras él. Dejó un rastro de nieve derretida mientras lo llevaba hacia el fuego. Tenía las botas empapadas. Hice que se sentara en el viejo sillón junto al hogar mientras echaba un par de leños más para avivar las llamas. Le pregunté si estaba herido. No respondió. ¿Puedes hablar? Insistí. ¿Me dices tu nombre? Seguía sin decir nada, solo esa mirada perdida como si estuviera mirando a través del fuego, más allá de él, como si viera algo que yo no podía ver. Tenía un aspecto infernal, la piel pálida y tensa sobre los huesos, los labios agrietados, la nariz sangrándole un poco por el frío. Me arrodillé a su lado para comprobar si tenía congelación, y fue entonces cuando lo vi en su costado, justo debajo de las costillas, con la chaqueta rota y la camisa empapada en sangre. Había una herida, una mordedura profunda, desgarrada en carne viva y ya oscureciéndose por los bordes. No era reciente, de un día quizá más. La piel a su alrededor estaba roja y caliente. No dijiste que te habían mordido, murmuré, más para mí que para él. Se estremeció cuando la toqué, la primera reacción que obtenía de él. Sus ojos se clavaron en los míos, salvajes, solo por un segundo. Luego volvieron a quedarse vacíos. No parecía una mordedura de lobo. He visto de esas antes, demonios. He visto cosas peores. Cuando cazaba más a menudo, los lobos desgarran, destrozan, tiran. Esto era más limpio, demasiado limpio. Se lo curé lo mejor que pude. La limpié, le envolví una gasa apretada alrededor de las costillas. Hizo una mueca de dolor, pero no emitió ningún sonido. Solo me observaba, respirando superficialmente, como un animal acorralado. Después de eso, lo instalé en la habitación de invitados. Tenía una cama, una manta gruesa y un calefactor en la esquina. No dijo ni una palabra, simplemente se tumbó, acurrucado sobre sí mismo con los ojos todavía muy abiertos. Lo dejé allí. Cerré la puerta suavemente tras de mí. La cabaña se sentía más pequeña después de aquello, como si hubiera traído algo consigo, un peso, un cambio en el aire. Intenté quitármelo de encima. Me preparé un té, me senté junto al fuego y sostuve en mi regazo un libro que no leí. Fui a ver cómo estaba una hora después. Estaba dormido, completamente inconsciente, sin fiebre, al menos ninguna que yo pudiera notar. Dejé la puerta entreabierta, por si acaso. Debí de quedarme dormido en algún momento. El fuego se había reducido a brasas cuando me desperté, con la casa silenciosa como una tumba. Podía oír el viento aullar contra las ventanas, el crujido de los viejos árboles de fuera, pero nada dentro. Ni pasos, ni tos, ningún movimiento desde la habitación de invitados. Estaba a punto de ir a comprobarlo de nuevo cuando oí el crujido de una tabla de suelo. Estaba de pie en el pasillo observándome. Joder, dije, casi derramando el té. Parpadeó lentamente. Miró a su alrededor como si no estuviera seguro de dónde estaba. Perdona, dijo, con la voz ronca y seca. No quería asustarte. No pasa nada, dije. Tienes suerte de estar vivo. ¿Qué demonios hacías aquí arriba? Se rascó el vendaje de senderismo, dijo. Con mi novia. Laura, esperé. Estábamos acampando en el bosque. Ayer, no, hace unas noches. Nos pilló la tormenta. Pensamos en
resguardarnos y esperar a que pasara. Se detuvo, apretando la mandíbula. Oímos algo, dijo, fuera de la tienda. Pensé que eran lobos, grandes. Nos quedamos quietos, sin movernos. Pero no importó. Desgarraron la lona. Tragó saliva con dificultad. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Corrí. Ni siquiera vi qué aspecto tenían. Solo dientes. Era antinatural. Había demasiados. Laura gritó, y entonces su voz se quebró. ¿No la viste después de eso? Negó con la cabeza. Corrí hasta que no pude más. Entonces vi tu cabaña. Ya estás a salvo, chico. Descansa. Asintió, se dio la vuelta y caminó de regreso a la habitación de invitados como si fuera sonámbulo. Había intentado volver a dormir, incluso me serví otra taza de chocolate solo para tener algo caliente en las manos. Pero el aire se sentía más pesado ahora, como si me estuviera presionando centímetro a centímetro. En algún momento después de la medianoche, oí crujir el suelo. Levanté la vista, esperando verlo de nuevo, quizá deambulando por el pasillo, confundido, pero no había nadie. Solo el leve sonido de la puerta del baño al cerrarse al final del pasillo. La luz se filtraba en una delgada línea por debajo del marco. Esperé 5 minutos, luego 10. Las tuberías gimieron una vez. Una exhalación larga y grave, como si la propia cabaña estuviera conteniendo la respiración. Entonces oí un cristal romperse, caminé hacia el baño y carraspié lo suficientemente alto como para que me oyera. Ninguna respuesta. ¿Estás bien ahí dentro? Seguí sin ver nada. El vapor comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, lento y reptante, pegado al suelo como el humo. Tenía un aspecto extraño. No era nítido y blanco como el de una ducha normal. Este era más denso, más pesado, grisáceo en los bordes, como el bajo en un cristal. Me quedé fuera otro minuto, luego me acerqué más. Apoyé los nudillos en la puerta y llamé una vez, suavemente. ¿Me oyes, hijo? Silencio. Ni siquiera el ruido de un movimiento, ni una tos, ni agua corriendo. La madera se sentía fría bajo mi mano, no cálida como debería estar con el vapor saliendo, solo quieta, muerta y fría. Me incliné, pegué la oreja a la puerta, escuché, nada. Cada instinto en mí decía que me alejara, que lo dejara estar. El chico había pasado por un infierno, quizá necesitaba tiempo, quizá estaba enfermo, quizá simplemente rompió el espejo por accidente, quizá estaba imaginando cosas de nuevo. Pero se me había helado la sangre en las venas y no era por la tormenta. Agarré el pomo. Estaba resbaladizo por la condensación. Lo giré lentamente, tan silenciosamente como pude, hasta que el pestillo se dio con un suave clic. Entonces, conteniendo la respiración, abrí la puerta con cuidado. Lo que vi me dejó sin aliento. El chico estaba partido en dos, verticalmente por la mitad, seccionado con una precisión espantosa que iba desde la coronilla, a través de su nariz, boca y esternón, hasta la entrepierna. El baño parecía la tabla de un carnicero, el suelo de baldosas manchado con algo oscuro y húmedo. Sus dos mitades yacían en el suelo como maniquíes rotos, separadas por un nauseabundo espacio de 30 centímetros. Las costillas, de un blanco puro y hastiadas, sobresalían como vallas rotas. Los músculos, todavía brillantes e inquietantemente rosados, colgaban en tiras
Las enroscadas longitudes de los intestinos y los órganos opacos y derramados yacían expuestos e inmóviles en el suelo, algunos aún adheridos a una mitad del cuerpo. Había un vacío donde debería haber estado su columna vertebral, un cañón hueco que recorría su centro. Era como si algo masivo se hubiera abierto paso desde dentro. La precisión del corte a través de hueso y cartílago era ajena, antinatural. Entonces, a través de la neblina del shock, me golpeó una corriente de aire, un frío que calaba hasta los huesos y que no tenía nada que ver con la tormenta de fuera. Mis ojos, todavía abiertos y desenfocados, la siguieron lentamente. La pequeña ventana del baño, normalmente sellada contra el aire de la montaña, estaba destrozada. No solo agrietada, sino que había estallado hacia afuera, como si algo hubiera salido a través de ella. Fragmentos dentados de cristal brillaban en el alféizar y en el suelo. El viento feroz aullaba a través del hueco, trayendo consigo una ráfaga punzante de nieve. Y desde la mitad del cuerpo del joven que estaba más cerca de la ventana, comenzaba un rastro, un camino brillante y repulsivo de una baba negra y rojo oscuro serpenteaba a través de las baldosas blancas inmaculadas, pasaba junto al inodoro gorgoteante sobre los cristales rotos y a través del marco de la ventana destrozada, desapareciendo en el vacío blanco de la ventisca. Pensé que era sangre, pero era espesa, viscosa, y parecía pulsar débilmente a la luz tenue, dejando un brillo aceitoso a su paso. Lo que sé que había estado dentro de él, lo que sé que lo había desgarrado para luego huir, había dejado esta firma horrible. Finalmente recuperé el aliento. Fue una bocanada de aire fría y llena de pánico, que sabía a hierro y al extraño hedor que emanaba del suelo. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de las mitades partidas, del rastro negro y rojo que serpenteaba por las baldosas. Cada instinto gritaba que corriera, no montaña abajo, nunca lo lograría, sino lejos de esta habitación. Estaba ahí fuera ahora, algo que se escondía dentro de un hombre, y luego desechaba la piel para arrastrarse a través de una ventana rota hacia una noche que mataría a cualquier ser normal. La idea de que se deslizara montaña abajo, de que llegara al pequeño e indefenso pueblo por el que acababa de pasar hacía unos días, hizo que la adrenalina se apoderara de mi parálisis. No podía llegar al pueblo, no mientras yo estuviera aquí. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro diera la orden. No me molesté en cerrar la puerta del baño. El horror ya se había escapado. Pasé por la sala de estar, donde el acogedor resplandor del fuego moribundo parecía una broma cruel, y entré en el dormitorio principal. Fui directo al armario. Escondida detrás de mi equipo de invierno, justo donde siempre la guardaba, estaba mi Remington 870. La saqué, el frío acero del mecanismo de bombeo era un peso familiar en mis manos. Cogí la caja de cartuchos de poste del doble cero del estante, derramando un puñado de proyectiles carmesí sobre la alfombra, pero no me detuve a recogerlos. Cargué la escopeta rápidamente, el seco sonido metálico, chic, 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 de los cartuchos cortando el rugido del viento. Hacía años que no apuntaba con un arma a nada que no fuera un ciervo. Pero al ver el rastro oscuro y viscoso que salía de mi casa, supe que esto no era cazar a un ser vivo. Esto era detener algo que ya estaba muerto.
algo que había vestido la muerte, y luego se había despojado de ella. Yo no era un héroe, solo era un viudo con una cabaña, una escopeta y una terrorífica certeza. Yo era la última línea de defensa. La tormenta que me había atrapado a mí lo había atrapado él también en la montaña. Sostuve la escopeta con firmeza, con los nudillos blancos. El viento aullaba fuera, los árboles crujían. Revisé el pasillo una última vez. Eché un vistazo a la escena de horror del baño y luego me moví hacia la puerta principal. No había ningún plan. Solo estaba el arma en mis manos, la preocupación en mi corazón y la certeza de que algo siniestro se arrastraba por la nieve hacia la civilización. Quité el cerrojo y golpeé la puerta con el hombro. El viento fue un golpe físico, una repentina y cegadora cortina blanca que me robó el aliento y me picó en los ojos. El rugido de la tormenta se tragó el mundo a mi alrededor. Era una visibilidad nula. Mis ojos buscaron frenéticamente el rastro. El porche ya estaba sepultado bajo una nueva capa de nieve, pero me arrodillé, protegiéndome la cara contra la punzada inmediata de la nieve. Allí estaba, todavía fuera de la ventana del baño, al otro lado del perímetro. La baba aceitosa, negra y carmesí ya se estaba congelando, pero aún no había sido sepultada. Era nítida, extendida sobre la nieve por lo demás, limpia como tinta derramada. No goteaba sin más, parecía que algo se había deslizado. La seguí, hundiéndome inmediatamente en los ventisqueros hasta las rodillas. El aire era tan frío que me quemaba los pulmones. Mantuve la Remington en alto. Su cañón era una presencia oscura y firme contra el blanco cegador. El rastro que se ensanchaba a medida que lo seguía pasaba la pila de leña y se dirigía directamente a la línea de árboles. Los propios árboles eran espectros negros contra la noche, balanceándose y gimiendo bajo el peso de la nieve. Luché contra la resistencia de la nieve profunda, impulsándome más rápido, empujado por el hedor metálico de la baba que incluso en el aire helado parecía persistir. Estaba a unos 20 metros de la cabaña, luchando contra una ráfaga repentina y fuerte, cuando lo vi. Al principio pensé que era un ciervo enloquecido por la tormenta. Tenía fácilmente ese tamaño, bajo, su forma oscura apenas discernible, en el vórtice arremolinado de nieve, donde el claro de la cabaña se encontraba con el borde del bosque. Pero no se movía como un ciervo, no trotaba ni saltaba, se escabullía. Estaba agazapado, su cuerpo masivo, creando un breve momento de quietud en la ventisca. Una pequeña sombra negra contra la furia blanca. Me detuve en seco, hundiéndome más en el ventisquero. Levanté la escopeta, quitando el seguro con un clic seco. A través del velo cambiante de la nieve, me esforcé por distinguir detalles, y los detalles que encontré eran extraños. Era peludo, un espeso pelaje negro, apelmazado y coagulado. El pelaje estaba aplastado en mechones, cubierto con la misma baba carmesí que cubría el suelo de mi baño. Su volumen parecía expandirse, el pelo le daba un volumen inmenso y distorsionado, pero la postura baja y encorvada sugería que era algo que prefería arrastrarse. Tenía múltiples extremidades demasiadas que trabajaban en sincronía para moverlo por el suelo. Apéndices gruesos y articulados que brillaban de forma inquietante. La visión era una contradicción nauseabunda. La pesada y densa cubierta de pelo mezclada con el brillo crudo
y antinatural de la baba. Parecía una herida viva y húmeda cubierta con el pelaje de un animal. Entonces levantó algo, su cabeza. Me di cuenta con un escalofrío de puro pavor. Era imposiblemente grande y angulosa, pero no pude distinguir un rostro. Entonces el viento despejó la nieve lo suficiente como para que viera un destello de rojo húmedo y enfermizo, donde deberían estar los ojos o la boca, reflejando la lejana y débil luz de la ventana de mi cabaña. No me vio. Parecía completamente concentrado en la oscuridad de la línea de árboles, comenzando ya a fusionarse con las sombras. Se movía, todavía bajo y rápido, arrastrando su enorme y repulsivo cuerpo lejos de la cabaña y hacia el paso de montaña que llevaba al pueblo. Apreté la escopeta, ignorando el temblor de mi propio cuerpo. La ventisca dificultaba el disparo, pero la distancia era corta. Si lo dejaba alcanzar el refugio de los árboles, se habría ido. Quité la holgura del gatillo. No quedaba ninguna duda en mí, solo la necesidad inmediata y primordial de detener a esa monstruosidad antes de que desapareciera. Apreté el gatillo. El sonido de la Remington al disparar fue ensordecedor, un boom violento que rompió la quietud de la tormenta. El fogonazo del cañón quemó momentáneamente la imagen de la criatura en mi retina. Sentí el potente retroceso de la escopeta contra mi hombro y una fracción de segundo después, la posta se estrelló contra el torso masivo de la criatura. No cayó, en cambio la cosa emitió un sonido que atravesó el aullido del viento, un alarido agudo que no tenía nada de orgánico, como el sonido del metal desgarrando una lona húmeda. Era un ruido de dolor, pero también de rabia inhumana, y envió una punzada de puro terror a mi pecho. La sección de su cuerpo donde impactó el disparo pareció absorber el golpe, esparciendo un chorro de la espesa y oscura baba y algunos mechones de pelo apelmazado por el aire. Se apresuró a huir. El cuerpo monstruoso, a pesar de su volumen, se movió con una velocidad aterradora, abandonando el terreno relativamente despejado y lanzándose a la densa negrura de la línea de árboles. Accioné la corredera, expulsando el casquillo vacío y cargando un nuevo cartucho. Clac, clac. No esperé a ver si estaba herido de muerte. Solo sabía que tenía que mantenerlo en movimiento, evitar que se escondiera o llegara al paso. Me adentré en el bosque tras él, siguiendo la perturbación fresca y oscura en la nieve. Los árboles ofrecían un breve y engañoso escudo contra lo peor del viento, pero la nieve era más profunda aquí, haciendo de cada paso un esfuerzo. Me concentré solo en el rastro, la nieve revuelta, la baba esparcida, las hendiduras profundas y pesadas de sus múltiples extremidades. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que el frío hizo que me doliera la piel de la cara, hasta que los sonidos de su respiración desesperada y laboriosa fueron ahogados por la mía. Entonces me detuve. El rastro había desaparecido. En un momento estaba siguiendo una línea de destrucción bien definida, y al siguiente la nieve estaba impoluta, solo marcada por las huellas torpes de mis propias botas. Avancé unos pasos más, escudriñando el suelo cubierto por la ventisca, preguntándome si la fuerte nevada había jugado en mi contra y enterrado las señales, pero no. El rastro no se había desvanecido lentamente. Había terminado por completo, como si la criatura simplemente se hubiera
disuelto en el aire. Giré lentamente, la escopeta temblando ligeramente en mi mano, mis ojos buscando inútilmente en el área a mi alrededor. Se me cortó la respiración. Lo capté solo como una mancha de sombra indistinta, un movimiento repentino en mi visión periférica, muy por encima de mí. Incliné la cabeza hacia atrás, mirando hacia el dosel cambiante y azotado por el viento de los pinos. No había rastro en el suelo, porque el rastro había continuado hacia arriba. La baba oscura y aceitosa ya no estaba en la nieve. Estaba untada en lo alto de la corteza de los árboles más cercanos, corriendo en nauseabundas vetas verticales. El monstruo no se había ralentizado, simplemente había usado el espacio vertical que ofrecía el bosque. Estaba por encima de mí, oculto por la noche y las densas agujas de pino, y yo estaba expuesto debajo de él. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Había pasado de ser el cazador a ser el blanco obvio y lento. Exploré los oscuros troncos de los pinos más cercanos, buscando cualquier resquicio, cualquier refugio que pudiera ofrecerme un momento de cobertura. A unos 3 metros, un pino masivo y antiguo había sido parcialmente arrancado de raíz hacía mucho tiempo, dejando al descubierto su nudoso sistema radicular. La tierra y las raíces gruesas y leñosas habían formado una cueva oscura y protectora contra los elementos. Me lancé hacia ella, cayendo de manos y rodillas en la nieve. Me metí en el espacio debajo de la raíz más grande, apretando la escopeta contra mi pecho. Mi espalda se presionó contra la tierra fría y helada. Me quedé completamente quieto, aguzando el oído contra el viento, obligándome a encogerme en las sombras y la tierra. Volvió el silencio, salvo por la tormenta. El vasto espacio negro entre las ramas altas y el suelo bajo era ahora donde residía el verdadero peligro. Miré hacia arriba a través de una abertura en las raíces levantadas, viendo solo la oscuridad enmarañada. Esperé una gota de baba, el temblor de una rama, o el momento silencioso y horrible en que esa forma masiva, peluda y brillante descendiera. Permanecí completamente inmóvil, tratando de calmar el ritmo de mi respiración en pánico. El silencio puntuado solo por el viento era insoportable. La criatura estaba en algún lugar arriba, buscando al hombre que acababa de disparar el arma ruidosa y perturbadora. Entonces, la nieve comenzó a caer no de la tormenta, sino de las ramas de arriba. Cayeron trozos, seguidos de un golpe sordo y pesado a pocos metros de distancia. Había saltado. La criatura estaba de nuevo en el suelo, pero ahora no huía, se contoneaba. Un movimiento rápido, deliberado y pegado a la tierra como un insecto masivo y reluciente que intenta parecer inofensivo. Su volumen parecía aún más inmenso ahora que ya no estaba distorsionado por las alturas, y podía oír el sonido húmedo y chapoteante de sus muchos apéndices en la nieve. Se movió lentamente hacia el pequeño claro alrededor de mi escondite. Estaba tan apretado contra las raíces congeladas que la madera se clavaba dolorosamente en mi espalda, pero no me atreví a moverme. Ya había colocado la Remington. Mi mano de disparo agarraba el gatillo, el cañón, apuntando ligeramente hacia arriba y hacia la abertura de la cueva de raíces, apoyado en el suelo cubierto de nieve. El movimiento de la criatura era errático, lanzándose hacia la línea de árboles
en un momento y luego retrocediendo. ¿Por qué no me ha encontrado? Entonces me di cuenta de que no me estaba buscando a mí. Su cabeza masiva y deforme olfateaba constantemente el aire, levantándose y girando con movimientos bruscos. El aire estaba cargado con la ventisca aullante y el olor a pino húmedo y tierra helada. La tormenta estaba enmascarando mi olor. El viento y la nieve pesada y arremolinada estaban dispersando y anulando mi presencia, cubriendo el rastro fresco de pólvora y adrenalina. Tenía suerte. La tormenta se había convertido en mi aliada involuntaria. Después de unos minutos el olfateo dio sus frutos. El contoneo cesó y su forma masiva, viscosa y peluda se giró directamente hacia mi cueva de raíces. Se acercó al hueco entre las gruesas raíces, llenando el espacio oscuro con su volumen. Estaba tan cerca que podía sentir las diminutas vibraciones de su peso perturbando el suelo. Y entonces bajó la cabeza. La nieve se despejó lo suficiente como para que viera los detalles que no había podido discernir en la ventisca. Su cabeza era aproximadamente del tamaño del cráneo de un ciervo o un alce, pero horriblemente deforme. La estructura ósea era demasiado ancha, demasiado roma. No tenía ojos discernibles, solo amplias franjas de carne lisa y húmeda del color de la sangre vieja. No era solo pelo lo que la cubría. Su espeso y oscuro pelaje estaba apelmazado con la baba, formando una melena repulsiva y pesada. Entremezclados en esta melena había una cantidad espantosa de apéndices cortos y brillantes, parecidos a sanguijuelas, que se retorcían levemente en el aire frío, probando y buscando. Entonces estuvo a centímetros de mi cara. Podía oler el hedor metálico de la baba negra mezclado con el olor agrio y cobrizo de la carne cruda. Estaba mirando a la boca de la pesadilla que había salido de un hombre. Uno de los apéndices lisos, parecidos a gusanos, se lanzó, rozando la punta de mi nariz. En ese instante, lo supo. La cosa retrocedió ligeramente, su cabeza grande y roma se retiró. La carne húmeda de su rostro se contrajo en una expresión de reconocimiento inmediato y primordial. La presa había sido encontrada, el obstáculo identificado. Estaba a punto de atacar. No se lo permití. Levanté el cañón de la Remington hacia arriba y hacia un lado, la boca del arma casi tocando el costado de su monstruosa cabeza. La detonación fue amortiguada y húmeda, un trueno espantoso y contenido. La posta desgarró el cráneo de la criatura desde abajo y la cosa estalló. Un geyser horrible de baba negra, pelo húmedo y fragmentos de hueso se roció en las raíces sobre mí. La criatura se estremeció una vez, un temblor masivo y muscular, antes de que su gran peso colapsara. Afortunadamente no cayó sobre mí, pero aterrizó justo fuera de mi escondite, su cuerpo masivo bloqueando completamente la entrada. Bajé la escopeta. El zumbido en mis oídos era más fuerte que el viento. Estaba atrapado bajo una montaña de horror humeante y pestilente. El zumbido en mis oídos se desvaneció lentamente, reemplazado por el sonido nauseabundo de materia caliente y húmeda chisporroteando sobre la nieve helada. Estaba sepultado, la masa inmensa y enfriándose de la criatura. Estaba presionada contra el sistema de raíces, sellando la entrada a mi búnker improvisado. Podía oír el viento ahora, amortiguado por el volumen puro de carne muerta y peluda.
Bajé el martillo de la escopeta lentamente, todo mi cuerpo temblando con una reacción tardía y violenta. El olor era abrumador ahora, una ráfaga de cobre, azufre y el hedor agrio de la baba de la criatura. La boca de la Remington estaba cubierta de sangre y vísceras. Tenía que salir. Si la ventisca continuaba, quedaría atrapado aquí bajo un cadáver en descomposición hasta el deshielo de la primavera. Empujé el cañón de la escopeta contra el flanco de la criatura, probando el peso. Ningún movimiento. Era como empujar un roble talado y empapado de agua. Cambié mi peso, alcanzando con mi mano libre, y finalmente encontré el borde de la raíz que me había protegido. Apoyé mi hombro contra la pared de tierra y empujé, esforzándome. El cadáver se movió 1 centímetro, luego volvió a hundirse. Tenía que intentarlo de otra manera. Giré la escopeta y usé la culata gruesa y pesada para raspar la tierra y la nieve compactada detrás de mí, cavando más profundo en el sistema de raíces. El suelo estaba duro y helado, pero la culata de la escopeta me dio suficiente palanca para ensanchar un pequeño y estrecho hueco entre 2 raíces laterales. Jadeando, apenas logré pasar por la abertura. Salí al otro lado del pino masivo, lejos del bulto de la criatura. Me levanté lentamente, con el corazón latiéndome en las sienes, y volví para ver a mi presa. Yacía inmóvil, su cuerpo de múltiples extremidades contorsionado torpemente sobre la nieve, pero algo andaba mal. Donde había estado la cabeza, solo había una ruina de pelaje negro y hueso pulverizado. Sin embargo, un delgado vapor blanco lechoso se elevaba de la herida, y entonces me di cuenta de la sangre, o de la falta de ella. No se estaba desangrando. La baba oscura, negro-rojiza, solo resumaba lentamente, congelándose casi de inmediato en el frío glacial. La posta había causado un trauma masivo, pero el volumen interno de la criatura parecía insuficiente para su tamaño. Sentía como si le hubiera disparado un saco de líquido espeso en lugar de a un organismo biológico complejo. Mis ojos captaron algo en el flanco masivo de la criatura, donde había impactado la primera ráfaga de posta. El pelo apelmazado había sido arrancado, revelando la piel debajo. Era pálida, lisa y delgada, tensa sobre el enorme armazón. La piel se estaba curando visiblemente, volviendo a unirse lentamente. Los agujeros abiertos por disparos se estaban encogiendo, el tejido crudo, rojo-rosado, tirando hacia un punto central. Era una regeneración aterradora e imposible. El vapor no provenía de la sangre enfriándose, sino de un proceso interno ardiente. Se me cortó la respiración. La premisa completa de esta batalla, que una escopeta podía detenerlo, era una mentira. Tenía quizá 10 minutos antes de que volviera a ser funcional. Tenía que volver a la cabaña, no solo por munición, sino por algo más pesado, algo más definitivo. Me di la vuelta y corrí como un loco, la nieve tragándose mis pies, las ramas bajas azotándome la cara. El conocido trayecto de regreso a la cabaña fue un borrón de blanco y negro, impulsado por el miedo helado de que el monstruo simplemente se levantara detrás de mí. Entré de golpe por la puerta, cerrándola de un portazo y echando el cerrojo, aunque sabía que un simple trozo de metal no detendría ese volumen por mucho tiempo.
Pasé corriendo junto al horror silencioso del baño y entré en el armario de almacenamiento. No cogí el rifle de caza. Una bala era cara o cruz, pero el fuego era una garantía. Escondidos detrás de los neumáticos de invierno, había 2 bidones rojos de 20 litros, uno para la moto de nieve, otro para el generador de respaldo. También cogí el bidón de queroseno, ardería más lento y más caliente que la gasolina, y lo saqué. Luego necesitaba una meca. Me metí en la cocina, cogí el trapo más grueso que pude encontrar, una toalla para secar platos, y me la metí en el bolsillo. La luz fue mi última parada. Abrí el cajón de la cocina y cogí un mechero de butano largo y delgado que usaba para encender el piloto. Estaba listo, pero no fui lo suficientemente rápido. El silencio pesado y quieto que había soportado durante los últimos minutos fue roto por un sonido que solo había oído al talar árboles. Un sonido lento, pesado y desgarrador que venía del costado de la cabaña. El lado donde estaba la ventana del baño había encontrado el camino de vuelta. El agujero que había creado para salir del cuerpo del joven no era lo suficientemente grande para su tamaño monstruoso actual y no estaba tratando de entrar por la ventana. Estaba destrozando la pared. Podía oír el crujido nauseabundo del pino congelado rompiéndose y el sonido de la madera gruesa hastiándose. Tuve que asumir que estaba completamente curado, o casi. La tormenta que me había dado cobertura ahora amenazaba con sepultarme dentro de mi propia cabaña si no tenía cuidado. Tenía que llevar el fuego al monstruo. Abrí la puerta principal de un tirón. El bidón de queroseno pesado y frío en mi mano, y me lancé de nuevo a la ventisca. La criatura no estaba en la puerta. Rodeé la esquina de la cabaña, el pesado queroseno chapoteando, y vi el daño. Una gran sección de la pared cerca del baño estaba arruinada, con la madera astillada y el aislamiento saliendo como tripas de algodón. La criatura estaba allí. Su cabeza masiva y humeante se retiró de la pared destrozada. Me vio al instante. El farol de la ventisca había sido descubierto. Estaba de pie al descubierto y estaba a menos de 6 metros de distancia. Comenzó su repulsivo y lento contoneo hacia mí. Sus extremidades removían la nieve. La baba negra brillaba. Su cabeza en regeneración se inclinaba. Estaba concentrado en mí. Me arrodillé, acercando el pesado bidón. Desenrosqué el tapón de plástico. Luego saqué la toalla de mi bolsillo, metiendo un extremo en el cuello del bidón para que se empapara. El hedor del aceite y el almizcle de la criatura se mezclaron horriblemente en el aire frío. El monstruo estaba a 3 metros. No intenté apuntar. Simplemente incliné el pesado bidón y comencé a empapar el camino entre nosotros mientras caminaba hacia atrás. Vacié la mitad de los 20 litros en un amplio arco negro sobre la nieve y a través de las extremidades delanteras de la criatura. El queroseno no se mezcló con la nieve, simplemente la manchó, convirtiendo el suelo blanco en una mancha negra y brillante. La criatura no se detuvo, se contoneó a través del charco inflamable, su pelaje grasiento absorbiendo el aceite. Mientras la bestia acortaba la distancia lo suficientemente cerca ahora como para sentir el vapor que emanaba de su volumen,
Saqué la toalla empapada, tiré el bidón a un lado y encendí el mechero de butano. La delgada llama azul luchó contra el viento por una fracción de segundo y luego se mantuvo. Con un último y desesperado rugido para mis adentros, encendí el trapo empapado en queroseno como una antorcha y lo arrojé directamente al monstruo. Golpeó el torso de la criatura y el efecto fue instantáneo y brutal. El pelaje empapado en aceite y el rastro de nieve saturado y resbaladizo se encendieron con un fush violento. Las llamas eran furiosas, una explosión impactante de naranja y rojo contra la nieve blanca. La criatura fue engullida en una terrible y aullante columna de fuego. El queroseno y la propia esencia viscosa y grasienta de la criatura alimentaron las llamas al instante, haciéndolas arder con una intensidad cegadora y caliente. El monstruo chilló un sonido de agonía y puro terror animal y comenzó a agitarse violentamente en el fuego. Ya no se contoneaba, rodaba por la nieve tratando de apagar el infierno. Afortunadamente para mí, las llamas se pegaron a su pelaje aceitado como pegamento. Era una silueta caótica y ardiente contra el telón de fondo de la ventisca arremolinada. El espeso humo negro se perdió inmediatamente en el remolino blanco. Retrocedí. El calor del fuego era un contraste impactante con el frío glacial. Observé a la criatura convulsionar, incapaz de detener la quema, incapaz de curar lo que estaba siendo sistemáticamente destruido. El olor a pelo quemado, aceite y algo metálico dulce era nauseabundo. Finalmente, después de un minuto que pareció una hora, los espasmos cesaron. La criatura yacía inmóvil, un monumento masivo y carbonizado a mi desesperada resolución. El fuego aún ardía, pero el movimiento había desaparecido. Me apoyé contra la madera helada de la cabaña, la escopeta olvidada a mis pies. Las llamas ya comenzaban a derretir un anillo de nieve alrededor del cuerpo, pero la ventisca continuaba rugiendo. El intenso calor del cadáver en llamas ya comenzaba a remitir, librando una batalla perdida contra el continuo embate de la ventisca. Me quedé de pie un momento, dejando que el puro agotamiento me invadiera antes de que el pragmatismo y la determinación del hombre de montaña se activaran. El fuego se estaba muriendo y no se podía permitir que lo que quedaba de esta cosa se curara, ni siquiera que se pudriera aquí. Cogí el pesado bidón de queroseno y vacié lo último de su contenido sobre la pila humeante, avivando las llamas hasta convertirlas en un rugido furioso y consumidor. Metí el equipo dentro, luego regresé al cadáver en llamas con mi hacha. Me llevó 15 minutos nauseabundos de cortar y separar lo poco que quedaba del volumen de la criatura. Arrastré los trozos negros y sueltos por la nieve y los arrojé de nuevo al corazón de la hoguera. El aire estaba cargado con el hedor a aceite y el olor dulce y terrible de la carne quemada. Estaba purgando la montaña de esta maldad. Cuando terminé, solo quedaba un trozo de nieve derretida y unas pocas brasas incandescentes. Me quedé de pie sobre la pira, el mango del hacha frío en mis manos entumecidas, viendo cómo las últimas brasas se desvanecían en el furioso blanco.
Me di la vuelta con intención de volver adentro, cerrar las puertas y enfrentarme a la sombría realidad del cuerpo partido en el baño. Fue entonces cuando lo oí. No era el viento y no era el gemido de un árbol. Era un alarido agudo y húmedo, idéntico al sonido que la criatura había hecho cuando la posta la alcanzó por primera vez. El sonido de una lona rasgándose y metal desgarrándose. Provenía de la misma dirección que la primera vez, de las profundidades de la línea de árboles, de donde había venido el joven. Me giré bruscamente, levantando el hacha como un escudo, escudriñando la cegadora y arremolinada tormenta. Mi mente voló inmediatamente al rifle, lo que había dejado atrás en la casa en mi prisa. No tenía nada más que un hacha ensangrentada y cubierta de nieve y un fuego extinguido. El alarido llegó de nuevo, esta vez más cerca, agudo y ahogado. Di un paso hacia atrás, preparándome para luchar, cuando un recuerdo finalmente atravesó la niebla del pánico. Los ojos vacíos del joven. La historia del joven. De senderismo con mi novia, Laura, mi edad.